Tenemos en línea Pirulo, Pablo Buenas. Guerrisi. ¿Cómo te va, Pirulo querido? ¿Cómo estás? Te digo Pirulo, me atrevo a ¿Cómo decirte estás, así Seba? Buen porque día. así fuiste referenciado por Mariano Rodríguez. Sí, qué grande, impresionante. Ustedes tienen que Un hablar gran con mi amigo, compañero Mariano. de banco Pirulo. Tienen que hablar con Pirulo, hermano. Y acá estamos. Buenísimo, escuché un rato el programa ayer y lo escuché a Mariano hablar así, qué grande. Él te mencionaba como Siempre. un coleccionista conspicuo, acérrimo, apasionado del género. Bueno, sí, A ver, colecciono discos hace un montón de de tiempo. 78. De 78, de 33, Listo. CDs también. Un hermano de la O vida. sea, todo lo que Escúchame, venga, sos como que sea Seymour música. en Ghost War. Ubicás Ghost War, la película, el cómic. No, Ah, bueno, no, deberías ver. Bueno, es una especie... estuvieron grosso hablando de cómics ayer con Sí. Mariano, pero hay cosas de la cultura que no controlo. No, Cómics, bueno. la verdad que No, controlo muy poco. pero es una especie de reinterpretación del personaje que hace Steve Buscemi de Robert Ajá, Crumb. Y Robert Crumb, sí sabes, viste, que es como un dibujante. fanático, dibujante, así un compilador también de discos de Simple de 78, digamos, te está todo, un arqueólogo de alguna manera. ¿Cómo empieza tu historia, Pirulo? ¿A qué edad empezás a desarrollar este amor por esta música tan particular y estas gemas, no? Y de la infancia, más o menos, Ajá. de la época que lo conozco a Mariano, que es, no sé, segundo grado, tercer grado, año 80, Ah, pero ponele. unos niños. Y sí, Sí, nosotros, bueno, pintaron en mi casa unos discos, no sé si mi mamá nos habrá comprado, ¿no? sí. Discos de Kiss, de los Beatles y después de Queen. Esas son tres bandas que a mí Ahí arranca. me marcaron, claro, de chico a fanatizarme con el rock. Y bueno, a los 14 años ya cayeron los Ramones y ahí cambió del todo la vida. Y empezaste a comprar vinilos, digamos, Sí. que ocupan bastante espacio, pero ¿cuándo descubrís el maravilloso mundo del simple? Bueno, cuando empecé a escuchar vinilos, fue cuando empecé a coleccionar vinilos, que eso más o menos habrá sido el año 98. No empecé yo de muy chico a coleccionar vinilos, ya de más grande cuando tenía un trabajo y podía comprar cosas, ¿no? Y bueno, algunas bandas en ese momento que no era la época de coleccionar vinilos. El vinilo estaba en picada hacia abajo y era la revolución del CD. Entonces había algunas bandas que sacaban todavía simples y cosas en vinilo que no estarían en CD. Y bueno, ahí me picó ahí el bicho de empezar a investigar y a comprar y bueno, es un viaje de ida eso, donde ¿Dónde? empezás ya... Sí, claro, pero ¿dónde es la primer compra, digamos, significativa? Viste que uno se acuerda quizá no de todas las que ha habido, pero sí de la primera, de esa tarde, ese lugar, ese local, ese dinero, ese ahorro, decir, hola, ¿qué tal, maestro? Me vengo a llevar todo esto. Bueno, cuando viajé, fue las primeras veces que viajé. Yo me fui, ponele, en el año 97, hice un Sí, viaje por México y Los Ángeles, sí. y al año siguiente me fui a Nueva York. Y ahí, en ese viaje a Nueva York, fue bueno, y aparte imagínate, Nueva York, o sea que conseguís cosas, en ese momento se conseguían vinilos a $1, imagínate, Sí, entonces fue como algo grosso, como algo como una revelación, ¿viste? claro. Y acá en Buenos Aires había algunos lugares donde también encontrabas los vinilos muy baratos y bueno, fue en esa época, antes del comienzo del nuevo siglo. Em, ¿Algún intérprete del cual te hiciste fanático persiguiendo los simples? Sí, una banda sueca llamada Helicopters, no sé si la Claro, conoces. sí, por supuesto. Particularmente ellos fueron una de las bandas. Hay otra banda que se llama Electric Frankenstein, que son más o menos de la misma época, y fueron dos bandas que me pasó lo que te contaba recién. Ellos Ujú. como que reivindicaban el formato, entonces seguían como las bandas de antes, sacando simples que luego no estaban en sus discos,
Entonces todo ese material se transformaba básicamente en muy exclusivo, ¿no? Ujú. Así que bueno, básicamente eso. Yo creo que hay algo que tiene la arqueología musical, ir buscando ese material, ir depurando la colección, vender para poder conseguir otras cosas, cambiar, ir ordenando, la vitalidad, ¿no? No que sea una cosa de museo, sino más bien un encuentro, un pasaje de Sí, sí, algo, material. algo activo. Exactamente, y uno termina conociendo gente apasionante también, historias de vida, de viajes, ¿no? Es mucho más todo eso, la afición, no solo tener físicamente la música, sino también todo eso que empieza a aparecer. Estoy totalmente de acuerdo, porque una cosa va con la otra. Si vos no tenés roce con otra gente y no contactos y no andás moviendo tu material siempre, es verdad, te vas a quedar estancado y produciendo como una, no sé, algo poco dinámico, ¿no? Lo que vos hablás es la dinámica tiene que tener siempre eso. Como vos decís, cambiar para vender. Yo ahora hay muchas cosas que tengo discos en vinilo y en CD, el mismo disco. Sí. Y ofrezco vender el vinilo y quedarme con el CD, porque de alguna manera yo lo puedo escuchar. A mí tan loco del formato de tener el vinilo no me cuadra mucho. Entonces, generalmente ahora que son épocas de necesidad Sí, claro. y de vender cosas para subsistir o como decís para comprar otras cosas, suelo hacer eso, así que imagínate que está bueno lo que decís porque a mí me pasa tal cual eso. ¿Alguna especialidad de la colección que digas, bueno, este es el género que más he recorrido o que más se está recorriendo? Y a mí me gusta mucho el punk rock y el garage, Claro, entonces claro. básicamente mi colección anda rondando por ahí. Muchos grupos de Australia, muchos grupos de Suecia, de los 80, que me encantan, grupos norteamericanos de los 90, o bueno, los típicos de los 70 también. Bueno, hay Así muchas que, ediciones muy bellas en esos géneros, digamos. Son géneros de grandes portadistas, de tal mucho cual. arte, de mucho, ¿no? De mucho logro art, de mucha ilustración, de mucho Sí, diseño. tal cual, mismamente. Siempre una cosa va de la mano con la otra, ¿no? Sí. La edición más bella que tengas, que digas esto es precioso. Bueno, tengo unas, a ver, ¿qué te puedo decir? Tengo un disco de los 70, A que es ver. una compilación de música de Michigan, donde están los Stooges, los MC5, Frost, Amboy Dukes, todos grupos así de la zona esa de Detroit, y es un compilado, un vinilo doble, numerado en 1000 copias, y justo la copia que encontré es la número 71, que es mi año de nacimiento. Qué lindo. Así que, bueno, se me viene a la cabeza esa misma como... Aparte fue un regalo que me hicieron entre mi madre y una novia que tenía, un disco que no me salió barato, pero bueno, en la portada hay como una caricatura de Iggy revolviendo un tazón de cornflakes. Qué lindo. Así que está muy bueno la tapa esa y bueno, lo atesoro. ¿Cuál es el nivel Como uno de los máximos. cuál es el nivel que vos encontrás en las ferias que hay de música en la ciudad? Que cuando se podían hacer ferias, no hay que aclarar todo el tiempo que esto era cuando el mundo funcionaba, pero ¿qué nivel tenemos en las ferias? Bueno, acá un poco relativo, ¿no? Claro. Argentina no se especializa tampoco por ser un país de ediciones discográficas puntuales del mundo, ¿no? Y el rock de acá tampoco está como muy plasmado, ¿no? En vinilo, ¿no? A veces me aburre un poco concurrir a las ferias de acá porque hay mucho para ver y generalmente poco para comprar. Pero bueno, a mí me sigue pareciendo, digamos, atractivo en el sentido de que vos hablabas recién, conocer gente, tener ahí un roce con los otros vendedores, Claro. también la gente que compra, vas conociendo, o sea, lo encuentro más atractivo en ese nivel, en el nivel humano y de conocer gente y demás que
que en el atractivo de encontrar las historias que hay detrás de cada coleccionista, ¿no? Ah, eso me encanta también. Sí, Eso sí, sí que sí, me parece así bastante flashero, sí. Dónde compraron las cosas o los datos que te tiran de... Por ejemplo, recién hablé con un chico que vende discos en Rosario. Justo le pedí un disco que vi en su lista. Y bueno, es un disco que obtuvo de una radio, ¿viste? Ahora hay algunos coleccionistas que van a las radios a buscar los discos que tengan las radios, que los tienen de promoción y a veces les ocupan lugar y vos le decís, bueno, ¿me los llevo? Sí, llévatelos. Y resulta que a veces tenés perlas así que te las llevaste de la radio, no las conseguiste en la feria, ¿viste? Así que bueno, conocer ese tipo de historias y de situaciones también me parece buenísimo. El número 1 que hayas conocido, la mejor historia que te encontraste o de las mejores que te encontraste en esto. Son muchas por ahí. No sé, conocer también, conocer gente de afuera que ha vendido mis discos. Por ejemplo, hay una disquería en una localidad que se llama Irún, que está en el norte de España, en la frontera con Francia. Qué lindo. Una disquería que se llama Bloody Mary. Y bueno, conocí al dueño de la disquería cuando fui en el año 2000 ahí al País Vasco. Y bueno, nos une una relación que lo veo ahora cada vez que voy. Y él ha vendido mis discos ahí un montón de tiempo. Ahora no, porque ya no se interesa más nadie por los CDs. Yo mi catálogo de rastrillo lo tengo prácticamente, son todos CDs. Entonces, bueno, como se ha perdido un poco el interés por el formato ese, no tenemos una relación comercial ahora, pero bueno, nos une así como una amistad y bueno, de vez en cuando si veo un disco ahí se lo reservo y lo compro luego. Así que bueno, me viene a la mente eso u otros con los cuales me carteaba discos de afuera, ¿no? Uh-huh. Que son básicamente sellos discográficos, no tanto disquerías, ¿no? Pero sellos o bandas. Y bueno, eso es ahora algo que ha disminuido con esto de la modernidad, porque ya el correo postal es algo casi obsoleto. Pedir un disco por correo o mandarlo y qué sé yo, ya pasó a la historia eso. Y la historia de los sellos, ¿no? Yo creo que lo último que me pasó así que realmente vi un espíritu de sello en ese sentido como los que estás mencionando, porque detrás de Columbia y de Atlantic también hay historias así en los inicios, ¿Sí? ¿no? La historia de Med, Atlantic, digo, hay historias así. Bueno, es Capture Tracks, por ejemplo, que Capture Tracks, digo, como disquera, sacando esos artistas indie, Mac DeMarco, Juan Bauters, algunos artistas, digo, tiene una curaduría, una forma, un espíritu que encuentro similar, pero viste que es algo que la música en stream, obviamente, como los grandes estudios en el cine, ha conspirado y ha atomizado, ¿no? No, nos estamos perdiendo eso. Completamente, tal cual, estoy totalmente de acuerdo. Y es lindo porque el sello también en sí mismo, con su curaduría, con su estilo, con su Biblia de manual, digamos, con todo eso, termina generando otra obra, además de las obras que compila y que incluye. Entonces hay otra historia, que es la historia del sello en este caso. Tal cual. Eso, mirá, es algo que aprendí de hace unos años cuando conocí a unos chicos que hacían la revista Cosa Salvaje, no sé si la tenés. Es una revista fanzine que se editaba... De Garage, ¿no? Claro, me imagino, por el tema, por Wild Thing, claro. Por el año, sí. Más o menos se lanzó entre el año 94 y el 2000. Y bueno, con los dos chicos que hacían la revista, me desayuné de un mundo que yo no tenía en cuenta. Y bueno, ahí pintó la importancia de los sellos sí, claro. con artistas, bueno, porque un sello por ahí tiene un artista conocido y atrás de eso tiene varios que uno no compra, son conocidos, pero... Uno cuando se hace, por ejemplo, uno empieza por el artista tiene el sello, entonces todos los lomitos de los CDs o de los vinilos tienen la misma, más o menos el mismo template, el mismo estilo, y después el sello a uno le llama la atención, uno está buscando
y dice, pará, esto es de Rhino, ayer hablamos, ¿no? Yo creo que los noventeros de los CDs tenemos mucho la cuestión de los sellos, porque las disquerías especializadas nos empujaban a sellos que no habíamos visto, que eran Tal sellos cual, particulares la disquería trabajaba en el catálogo, obviamente. Sí, entonces, y aparte, ¿te acordás que generalmente algunos, caso Raico, venían con su pequeño catálogo? O sea, te venía una hojita que tenía, además de lo que había comprado, vos te comprabas, qué sé yo, no sé. El Osher de Bowie venía un pequeño, ¿no? Un pequeño catálogo donde decía, tiene todo El esto listado, además. Claro. Y vos ahí te llamaba la atención y por ahí lo pedías o lo investigabas, ¿no? Por supuesto, pero uno compraba por sello. Bueno, me recuerdo en el caso de Raico, todo Bowie, todo Zappa aparecía de repente. Claro. Y era bueno, y en el medio te aparecía Brianino, en el medio empezaron a aparecer esas cosas, digo, pasaba y aparte había muchos sellos pequeños o subsidiarias o eso que también se ha perdido. En Spotify uno no sabe los sellos, es muy difícil, a veces no están ni las tapas verdaderas de los discos, a veces los discos aparecen por lista compilada porque no está el disco completo y algo se va perdiendo en la traducción de todo eso, ¿no? Uy, tal cual. Yo creo que estos últimos 5 o 10 años no es que se ha degradado, pero cambió muchísimo la manera y los formatos y la manera de consumir Cuesta la música, más ¿no? aprender, vamos a decirlo así, o cuesta más investigar, Puede ser, no digamos sí, aprender, sí. digamos investigar o vincularse de un modo más integral con una obra y que la obra no sea simplemente lo escucho de fondo, después es un vínculo muy frío, Tal cual. ¿no? Es como una cosa, entonces digo, que pueda pasar algo más con eso, que sea una experiencia. Y para que sea una experiencia, digo, si lo táctil hoy está negado, tiene que ver con, bueno, entonces tiene que haber otra información alrededor de lo que estamos escuchando, porque si no simplemente es música un tema atrás del otro. Por supuesto. Y bueno, quizás pasando 5 o 10 años más, eso se revierta, quién sabe uno, ¿no? Ojalá. Ojalá Pirulo, que sí. muchas gracias por esta charla. Le hicimos caso a Por favor, Mariano, Seba, dijo vos. que teníamos que hablar con vos, que eras un apasionado, y la verdad, así fue, pero bueno, muchas gracias, te mando un abrazo gigante. Gracias, y bueno, un saludo a la audiencia y hasta pronto. Por favor, abrazo gigante. Cuando tengamos una duda te llamamos para hablar de Garage. Por supuesto, cómo no, aquí estaré. Abrazo enorme.